Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Lady Jacqueline Quiñones Bedoya y mi equipo de trabajo son Sandra Mildred Giraldo Cardona y Hanel Vázquez. El tema que les platicaremos el día de hoy es la historia de la genética. Las partes que les daremos a conocer son: ¿qué es la genética? ¿Qué es un gen? ¿Quién es Gregor Mendel? Leyes de Mendel y la historia de la genética. Número 1. ¿Qué es la genética? La genética es el estudio de patrones de herencia, el modo en que los rasgos y las características se transmiten de padres a hijos. Los genes están compuestos por segmentos de ADN, o sea, ácido desoxirribonucleico, la molécula que modifica la información genética en las células. El ADN controla la estructura, función y comportamiento de las células. Número 2. ¿Qué es un gen? Los genes son trozos pequeños del ADN. Son los que determinan nuestros rasgos físicos, como el color de cabello, la altura, el tipo de cuerpo que hace que una persona sea diferente a las demás. Los genes también influyen en el riesgo de que una persona padezca algunas enfermedades y afecciones. Gregor Mendel fue un monje agustino y científico austriaco. Realizó importantes experimentos con guisantes, descubriendo los principios básicos de la ciencia genética. Primera ley: uniformidad. Indica que cuando se cruzan dos líneas puras que difieren en un determinado carácter, todos los individuos de la F1 presentan el mismo fenotipo, independientemente de la dirección de cruce. Al carácter que se manifiesta se denominó dominante y al que no se manifiesta se les llamó recesivos. Un alelo dominante esconde el alelo recesivo y determina la apariencia del organismo. Número 4. Objetivos. 1. El estudio de la genética nos permite comprender cómo se heredan los rasgos de una generación a otra. 2. Identificar y tratar enfermedades genéticas. Historia de la genética. 1866. Gregor Mendel describe las leyes básicas de la genética a partir de guisantes. Él introdujo el concepto de elementos hereditarios, dominantes y recesivos. Mendel razonaba que las plantas heredaban cada uno de sus rasgos independientemente de otros rasgos. 1909. Las unidades fundamentales de la herencia biológica reciben el nombre de genes. 1942. El estudio de bacterias revela que los genes están formados por ADN, ácido desoxirribonucleico, que se encuentran en el núcleo de las células. 1953. James Watson y Francis Crick publicaron sus propuestas de su modelo de doble hélice para la estructura tridimensional de ADN. Se logró obtener una de las imágenes más nítidas de la estructura del ADN hasta el momento. 1961. Se descubre el ARNM o ARN mensajero. Se lleva a cabo experimentos que confirman esta teoría al descifrar el código genético y descubrir cómo los nucleótidos en el ARNM codifican para diferentes aminoácidos en la síntesis de proteína. 1980.
se empiezan a identificar genes específicos causantes de enfermedades como el cáncer. Las enfermedades hereditarias son un conjunto de enfermedades genéticas caracterizadas por transmitirse de generación en generación. Enfermedades monogénicas. Se llama así a las enfermedades producidas por una mutación en la secuencia de ADN de un solo gen. Enfermedad cromosómica. Son debidas a la alteración en la estructura de cromosomas, como pérdida, aumento del número o translocaciones cromosómicas. Enfermedad mitocondrial. Es causada por mutaciones en el ADN mitocondrial. En 1982, el primer ratón transgénico. Este hito científico marcó un avance significativo en la biología y la genética, ya que permitió la introducción de genes específicos en organismos vivos para estudiar su función y efectos. En 2003 se determina la secuencia completa del genoma humano. El genoma humano es la secuencia del ADN detenida en 23 pares de los cromosomas. De los 23 pares, 22 de estos son autosómicos y un par determinantes del sexo. En 2015 publican primeros experimentos modificando embriones y el genoma. También el primer reporte del uso de la terapia genética contra la leucemia. Concluimos este tema con 1. El estudio de la genética ha logrado que podamos curar enfermedades genéticas y evitar que aparezcan. 2. Los experimentos de Gregor Mendel en el siglo XIX fueron la base de la genética moderna. 3. Todos estos descubrimientos nos permiten comprender cómo se transmiten los rasgos de generación en generación.